Hola, una nueva entrega en Rehabilita con Éxito, el videopodcast que Borja Gabilondo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Porque está teniendo, yo creo que éxito. La verdad es que estamos alucinados Muy con buena la acogida. acogida que está teniendo. Sí, pues sorprendente. Estamos El encantados. primer episodio, increíble. Pues yo creo que esto nos motiva a seguir, por supuesto, haciendo más videopodcasts, creciendo más en este proyecto que es rehabilitaconexito.com. Mira, si entras en la página web, ahí verás todas las noticias que tienen que ver con la rehabilitación, por supuesto la energética, y también con lo que es la construcción y, por supuesto, muchos sectores, así como pues, por ejemplo, la digitalización, la industrialización, los materiales, los sistemas, que hoy hablaremos además de los sistemas constructivos. Vamos, todo ello y mucho más en rehabilitaconexito.com. Si quieres echarnos una mano patrocinando el canal, lo puedes hacer perfectamente entrando en la web. Si quieres aportar ideas, proyectos, noticias, lo que quieras, tienes también ahí un formulario con el que te puedes poner en contacto con nosotros. Y si quieres estar al día, puedes hacer tu suscripción perfectamente tanto en el boletín, en el newsletter, como en el canal de YouTube, a través del cual estamos hoy con otro invitado, que en este caso es Aitor Echeverría. Él es arquitecto del Departamento Técnico Comercial de Visier, que es uno de nuestros patrocinadores. Y diréis, ya están metiendo aquí a los patrocinadores. No, ojo, cuidado. Patrocinan porque tienen cosas que contar y tienen cosas importantes. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Oye, hablamos de Visier, hablamos de Aguaplas. Yo es que lo tengo ahí en mente. ¿En polvo o en pasta? La gran pregunta, ¿verdad? Claro. Sí, Aguaplas es una de nuestras marcas más reconocidas de que yo lo uso mucho. ¿Tú has usado Aguaplas? Para cualquier cosita de bricolaje que está para Darlo casa, le doy bien. Luego terminar ya es una cosa que se me va la olla, pero no es cuestión de materiales. La aplicación para otros igual, ¿no? Sí, pero siempre me hago una pregunta. ¿Por qué tengo en pasta ya hecho y por qué está en polvo como la leche? Bueno, el producto en pasta siempre está orientado más a facilitar un poco la aplicación al particular, ¿no? Al final Aguaplast es un producto, una gama de productos, una marca que está muy orientada a que el particular en un momento dado pueda hacer en su casa una serie de arreglos, ¿no? de una manera sencilla, ¿no? Entonces el producto en pasta está un poco orientado a facilitar esa labor, principalmente. Históricamente sí que es cierto que ha sido el producto en polvo, que pues al final los profesionales, la mano de obra más cualificada siempre ha estado más habituada, ¿no? Productos en yeso, sobre todo, hacer esas mezclas, ¿no? Esas dosificaciones y luego aplicarlos, ¿no? En volúmenes más grandes, ¿no? Y luego pues sí que es cierto que con el tiempo hemos visto pues que los pequeños formatos y productos ya preparados, listos al uso, que solemos denominar, que son esa grietita, eso, ¿no? es, ese agujerito. Incluso en spray también tenemos, incluso en spray. Sí, nosotros nos quedamos ya muy sencillo, muy sencillo. Si tienes la grieta, la aplicas con el spray. Bricoladoras, cuidado que llega el Aguaplas con spray. ¿Y qué haces? ¿Se rellena? ¿Se expande? No, tú digamos, aplicas el spray ¿Sí? directamente y el producto ya queda, digamos, en superficie para que tú con la espátula lo termines de rellenar en la Tendremos que ir a probarlo, Martín. Inteligencia artificial. Bueno, hoy vamos a hablar principalmente de sistemas constructivos. Sí. ¿Por qué? Porque, y eso lo puede decir Borja Gabilondo, que es aquí el técnico en materia, cuando va a las reuniones con los vecinos y planteáis la rehabilitación del edificio, pues vosotros entiendo que como expertos planteáis es mejor hacerlo con este sistema. Y sale la palabra SATE. Y entonces ahí es cuando empieza ya el primer problema. Porque de los 50, 100, 25 vecinos o vecinas que hay en esa reunión, ¿cuántos saben lo que es un SATE? Ninguno. Prácticamente. ¿Algún listo Mari que nos ha visto en el canal? Sí, alguno que ha visto alguna obra del bloque de enfrente. Bastantes. Sí, pero alguno que sabe algo o va de listillo, pero generalmente no lo saben. Entonces, la primera pregunta que sería, explícanos un poquito qué es exactamente eso de cuando dicen vamos a hacerlo con un SATE, o vamos a hacer un SATE. Sí, digamos, que no es lo mismo que el Aguaplas, cuidado, no tiene nada que ver. Sí, digamos que el SATE, digamos, es la denominación, digamos, más extendida, ¿no? Para hablar del sistema en sí mismo, ¿no? Porque sí que es cierto que habéis comenzado muy bien diciendo que es un sistema en sí mismo, ¿no? Es un sistema que, a pesar de que muchos particulares a lo mejor todavía no estén familiarizados con ellos y no lo conozcan, es un sistema que ya lleva aplicándose muchos años en otros países de Europa, ¿no? Con lo cual ya tiene una serie de recorrido más que contrastado, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el SATE?
SATE, ¿no? Bueno, pues SATE son las siglas de Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior, principalmente, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste principalmente? ¿En qué lo podemos resumir? Bueno, pues es principalmente un panel aislante, que lo normal es que sea un aislante térmico, que se coloca sobre el exterior de las fachadas, ¿no? De los cerramientos verticales de los edificios, que lo que comúnmente conocemos como fachadas, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema que se coloca con una serie de fijaciones, ya sea adhesivos o fijaciones mecánicas, ¿no? Luego tiene una serie de complementos en los cuales tampoco voy a entrar en detalle, ¿no? Y que luego hay que revestirlo, ¿no? Que es un poco lo que se suele ver, digamos, el revestimiento exterior de fachada, que puede ser coloreado con una serie de estéticas que luego pues podemos entrar más en detalle. Es decir, la pared por fuera, el aislamiento y lo que es decir, la cerámica que queréis poner. Vamos. Aquello del ladrillo desaparece rápidamente. Bueno, luego veremos que hay opciones también de mantener esas estéticas de ladrillo, ¿no? Porque sí que es cierto que si ya de por sí en ocasiones nos encontramos con que hay falta de conocimiento del sistema en sí mismo, pues de las posibilidades que puede ofrecer el sistema SATE, pues aún más, ¿no? Si nos podemos imaginar. Entonces, principalmente si nos enfocamos en rehabilitación, tenemos la fachada existente y lo que hacemos es colocar un aislamiento térmico por el exterior, una piel que va a abrigar el edificio, igual que cuando nosotros tenemos en invierno frío y nos ponemos un abrigo, pues es ponerle un abrigo al edificio, ¿no? Y que luego lo revestimos y lo finalizamos para proteger ese aislamiento de lo que serían todas las inclemencias meteorológicas, ¿no? Que es un poco lo que queremos es preservar el buen estado de ese aislamiento térmico. Y Aitor, claro, luego dentro de los sistemas SATE hay diferentes tipos, pero claro, de cara a un proyecto, ¿cuáles son las consideraciones que debemos de tener en cuenta? Porque muchas veces nos pasa que, sobre todo de cara más a los clientes, a las comunidades de vecinos, pues claro, te dicen, bueno, ¿y cuáles son las diferencias? Un poco, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir pues, o una casa comercial u otra? Porque claro, al final ven que aparentemente el material es lo mismo, no deja de ser un aislante con un revestimiento por el exterior para protegerlo, pero claro, ¿qué consideraciones o qué es lo que tendríamos que comentarle a la gente que tuviese en cuenta? Bueno, en primer lugar, el SATE dependerá principalmente de la zona climática, ¿no? Es decir, una misma composición de SATE puede no ser aplicable en todos los edificios, ¿no? Es decir, tendremos que estudiar cada caso de manera concreta en función de las condiciones climáticas y las orientaciones de ese edificio, ¿no? Eso en cuanto a los aspectos técnicos del SATE. Luego, en cuanto a las diferentes marcas comerciales que comentabas, ¿no? Sí que es cierto que bueno, pues hay mucho también desconocimiento en el mercado, ¿no? Y lo que nosotros solemos hacer mucho hincapié es en dar a conocer sobre todo la normativa y todos los ensayos y controles de calidad que hay detrás de cada uno de los productos y del sistema en sí mismo, ¿no? Que es un poco lo que nos va a garantizar el buen comportamiento del sistema y lo que también nos va a poder permitir en muchas ocasiones poder comparar en igualdad de condiciones diferentes fabricantes y sistemistas diferentes fabricantes y sistemistas y al final poder tomar una decisión en base a datos principalmente, ¿no? Porque si no, muchas veces sí que es cierto que mucha gente puede andar perdida a la hora de decantarse por una de las opciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles son los ensayos un poco que solís mirar? Porque es verdad que bueno, uno de los más típicos es al fuego, además con el cambio del código técnico en materia contra incendios, ahí sí que es verdad que hubo un cambio bastante significativo hace unos años, pero ¿qué otro tipo de ensayos o bueno, de datos facilitáis vosotros que pueda servir a la gente un poco para orientarla o para que los tengan en cuenta? Bueno, principalmente, ya podríamos entrar un poco en tema ya normativa, a lo mejor entonces, dentro de la normativa del SATE, luego se desprenden, a partir de la normativa, se desprenden los certificados, ¿no? Del sistema, ¿no? Que se llaman, están denominados bajo las siglas ET o ETA en inglés. Uh-huh. Y bueno, en esos ensayos, en esos certificados, el fuego es uno de ellos, pero bueno, tenemos también temas de absorciones de agua, ¿no? Que es un poco lo que intentaría imitar temas de impermeabilidades, ¿no? Pues al final lo que se hace en ese tipo de ensayos es se fastidia el sistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se le meten una serie de cámaras, se le sube la temperatura drásticamente, luego se le baja en muy poco tiempo, se le digamos somete a una serie de precipitaciones, como imitando el tema
tema de la lluvia. O sea, se le lleva al límite. Se le lleva un poco al límite, ¿no? Intentando simular una serie de condiciones que se asemejen a lo que luego va a ser la realidad, ¿no? Y luego también otro de los ensayos pueden ser el tema de las adherencias, ¿no? Porque al final tenemos que tener en cuenta que está colocado sobre un soporte que ya es existente, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que haya que hacer un estudio acerca de cuál es el estado de ese soporte, tenemos que garantizar de que ese sistema que vamos a colocar vaya a tener una estabilidad que se pueda mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso sería exigir que el sistema en cuestión a nivel europeo tenga este certificado, porque eso ya nos garantiza que esos materiales ensayados en conjunto ya han pasado una serie de pruebas y ensayos satisfactoriamente. Oye, hablaba, bueno, el SATE es ese sistema de aislamiento térmico que es exterior. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los edificios que tienen cierta historia, esos edificios arquitectónicos? Estoy pensando en ciudades como San Sebastián, Madrid, la Gran Vía, ornamentados hasta arriba. Sí. ¿El SATE vale también para ese tipo de edificios? Sí, la verdad es que actualmente ya tenemos una serie de casos ya de éxito en este tipo de edificios. Sobre todo, pues también tenemos la metodología InnoEthics, ¿no? Que es una metodología de trabajo que permite replicar en el sistema SATE este tipo de estéticas. Y bueno, al final es algo también con lo que tendríamos que buscar la colaboración también de ciertos organismos públicos, ¿no? Porque sí que es cierto que así como en San Sebastián que has mencionado ya hay varios casos porque hubo un primer proyecto que al final se dio el visto bueno para ejecutarlo de esta manera, en ciudades como Madrid, en la cual al final sí que estoy más en contacto, pues bueno, sí que es cierto que cada vez tenemos más consultas, cada vez hay más curiosidad, pero todavía, digamos, no está del todo implementado, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de hacer una labor un poco divulgativa y formativa para ver qué opciones hay y que, evidentemente, el sistema SATE se pueda adaptar a este tipo de estéticas, porque muchas veces aquellos que conocen el SATE lo encasquetan un poco en esa estética, ¿no? De fachada completamente lisa, monocromática, un poco aburrida, ¿no? Y entonces, al final, sí que es cierto que el sistema pues se pueda adaptar a este tipo de edificios, ¿no? Y bueno, pues son alternativas igualmente viables y no solo viables, sino con un resultado satisfactorio. Luego se genera otro debate, al hilo un poco de lo que estaba comentando Aitor, es claro, que ya he oído en diferentes charlas, cuando tú vas a rehabilitar un edificio histórico y le pones una nueva piel, claro, hay muchos técnicos que, bueno, que algunos se muestran un poco en contra, ¿no? Porque al final dices, le estás poniendo una piel a algo que es histórico, entonces ya no es el edificio histórico. O sea, realmente estás generando una piel del grosor que sea, del aislamiento y demás. Entonces, claro, ahí, Aitor, no sé cómo lo veis vosotros. Es que es complicado, ¿eh? Y yo la verdad es que nunca me lo había planteado, pero es verdad, claro, tú tienes un edificio histórico, tiene un valor por los materiales o herrerías o elementos que se han utilizado, claro, pero si tú le pones una piel de un grosor determinado, claro, realmente el edificio ha desaparecido, está detrás. No ha desaparecido tampoco, el edificio está protegido detrás, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que estás replicando, entonces claro, ya deja de ser ese edificio que era para ser, pues bueno, algo simulado. Entonces luego está ese otro debate que es curioso. Sí que es cierto que al final queda un poco esa incertidumbre, ese miedo, ¿no? en algunos técnicos, ¿no? Algunos técnicos principalmente también de organismos públicos, como puedan ser ayuntamientos, ¿no? Y al final un poco la tranquilidad que se les transmite muchas veces es esa, ¿no? O la premisa que ellos muchas veces establecen es esa, ¿no? que el edificio en su composición original se mantenga, ¿no? En un momento dado siempre se puede rescatar en algún tipo de actuación, ¿no? y que no se pierda, ¿no? Ese valor arquitectónico que pueda tener ese edificio en cuestión, ¿no? Pero bueno, evidentemente al final cada vez el tema de la sostenibilidad además está en boca de todos, ¿no? Y dejar fuera a mejorar la eficiencia energética de este tipo de edificios por el mero hecho de su composición arquitectónica, cuando verdaderamente tenemos alternativas que pueden mantener dicha composición a la vez que mejora su eficiencia energética, pues creo que es algo a lo cual hay que prestarle atención y es un debate y una conversación que tiene que estar encima de la mesa. Depende de la administración. Es que a nosotros nos ha pasado consultar a técnicos municipales y dice, es que el código técnico no te dice dónde tiene que estar el aislante. Claro.
te Claro. dice, puede estar por dentro, realmente. Es decir, porque tú el nivel de eficiencia energética también Sí, lo pero logras. por No dentro- puede- pero entonces por ya dentro, sería ¿qué haces? un, En sa- pequeñeces- un SATI, sería un SATI, sistema de aislamiento térmico por el interior. Pero el interior, ¿qué haces? En pequeñeces- Perderías espacio. Claro. Y nos ha pasado, ¿eh? En algún edificio histórico y tal. Y claro, el técnico municipal nos decía, es que realmente el código técnico lo vas a cumplir igual estando por el interior. Claro, hay que convencerlo a todos los vecinos que hay que hacerlo por dentro. Hoy has hablado de metodología Innoetics. Cuéntanos un poquito qué es. Bueno, es Cuando una- estábamos hablando, ojo, estamos hablando de un sistema de aislamiento exterior. Hemos dicho que hay edificios históricos, edificios protegidos, edificios sobre todo muy ornamentados, que claro, el ponerle un aislante y una placa, pues es complicado. Sí. Y entonces decías, no, eso se puede combinar con metodología como la de Innoetics. Explícanos un poquito qué es Innoetics. Bueno, la metodología Innoetics lo que permite es adaptar el sistema SATE a la estética original del edificio, replicándola principalmente, ¿no? Entonces lo que Ya, cada podemos vez es que un replicándola, panel- ojo, cuidado, que tiene su historia. Claro, ¿no? Pues- Escaneando todo el edificio, ¿no? Claro, claro. O sea, si por lo general nosotros tenemos los paneles de aislamiento, que normalmente suelen ser, digamos, formas geométricas simples, ¿no? Es decir, plano, Un cuadrado. Un cuadrado, por entendernos. Un sí. rectángulo, vamos. Pues lo que hacemos es, mediante una primera toma de datos, ¿no? Entre los cuales entran en juego una serie de escaneados, ¿no? Para poder obtener la mayor información posible del estado existente del edificio, y luego un procesado informático de ese escaneado para poder realizar la fabricación ad hoc de esos paneles aislantes de una manera que no sea tan geométricamente simple, ¿no? Y que se puedan adaptar a la estética existente del edificio, ¿no? Con toda esa toma de datos previa, ¿no? No sé si al O sea, que final se fabrica, digamos, toda esa forma. se fabrica ad hoc para cada edificio en concreto, Si ¿no? tienes que replicarlo, tienes que hacer pieza a pieza. Hombre, entiendo la que, volumetría. entiendo que no todas las ornamentaciones tendrás que cubrir, por decirlo así, ¿no? Si es una figura arriba del tejado de un ángel, Bueno, no creo que le tengas que poner a Es ese todo aquel aislamiento, ¿no? elemento que esté en la fachada. En la fachada, Hombre, claro. un En la ángel envolvente. en la cubierta. En la envolvente, o un ¿no? águila o yo qué sé, Sí. lo que haya. En la envolvente térmica, que Sí, al final sí, es la sí, que sí. separa interior de exterior, Claro, que es la claro, cual claro. al final es a la que le tenemos que poner el abrigo. Si tenemos un elemento que no separa interior y exterior, pues bueno, al final ese Ahí no elemento haría a lo mejor falta. podría Ahí mantenerse. el ángel lo puedes mantener sin revestirlo. Oye, SATE y eficiencia energética. Sí, bueno, el sistema SATE lo que permite, a través de la colocación de este aislante térmico, es mejorar la eficiencia energética de ese edificio sobre el que se aplica, ya que reduce su demanda energética, ¿no? La demanda energética, que a lo mejor igual es un concepto un poco técnico si alguien nos está escuchando, es aquella energía que sería necesaria que aportaran los sistemas, ya sean las calderas, ya sean los aires acondicionados, ya sean los radiadores eléctricos, cualquier tipo de sistema, ¿no? Que tenga que acondicionar un espacio, pues aquella energía que tienen que aportar todos esos sistemas para una serie de condiciones ya preestablecidas, ¿no? Que en nuestro caso, pues con el tema de los certificados energéticos lo establece el código técnico, ¿no? Entonces, bueno, con eso sale un valor, que es una energía que a través de aislar el edificio conseguimos reducirla. ¿Qué significa? Pues que necesitaremos menos energía para alcanzar las condiciones que previamente ya se han establecido, ¿no? Y que esas condiciones al final están relacionadas con el confort de las personas que viven en esos espacios, ¿no? Entonces lo que conseguimos es mejorar el confort o sea, no solo mejorar la eficiencia energética reduciendo el consumo final de esos equipos y por lo tanto reduciendo las emisiones y mejorando la sostenibilidad de ese edificio, sino también mejorar el confort de esos espacios o de esos edificios donde se aplica. Yo aquí veo una cosa que es interesante, hablando de un futuro, que es la rehabilitación de la rehabilitación. Es decir, ¿cuánto dura un revestimiento de un sistema SATE? Y si en un futuro, 20 años vista o 30 años vista después de haber hecho la rehabilitación, tenemos que volver a hacerla, entiendo que es más fácil, ¿no? Porque es quitar una placa y poner otra. O incluso en un momento dado, quitar el aislamiento, ¿no? Sí, bueno, es a ver, que- como he comentado al inicio, sí que es como cierto que realmente es como un puzzle, ¿no? Sí, bueno, es un puzzle, pero que luego queda oculto al final. Nosotros lo que vemos es una piel exterior y a simple vista a lo mejor no seríamos capaces de diferenciar qué hay detrás de esa piel Claro, que estamos viendo, ¿no? claro. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, los sistemas SATES ya son una serie de sistemas que ya tienen un recorrido bastante amplio en otros países, donde podemos encontrar sistemas instalados desde hace fácil 40 años, tirando ya casi a los 50, ¿no? Sí que es cierto que a lo mejor en algunos de ellos habrá que hacer un mantenimiento mayor o menor, pero en aquellos en los cuales el paso del tiempo no haya sido mayor que el propio digamos, desgaste progresivo del acabado, ¿no? Pues porque al final las materias
materiales tienen una vida útil, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, pues esa vida útil se va reduciendo, ¿no? En esos casos, pues a lo mejor el mantenimiento, la rehabilitación puede reducirse a un simple repintado de ese SATE, o si encontramos algún tipo de deterioro, pues a lo mejor hay que hacer una nueva capa, una nueva piel protectora, como la que ya habíamos ejecutado en el SATE, pues volver a ejecutar una sobre ese SATE, o incluso, si dado que las normativas al final son cambiantes y cada vez las exigencias para los temas de consumo de energía son más exigentes, se podría incluso, ya hay casos de colocar una nueva capa aislante sobre la capa aislante existente. No, al final el edificio crece. Bueno, pero en esos casos sí que es cierto que es necesario estudiar cuál es el estado en el que se encuentra el SATE original, porque al final ya el soporte sobre el que lo instalamos ya no es el soporte original del edificio, sino que lo estamos instalando sobre un SATE ya ejecutado, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros con el SATE en Baysier? En Baysier llevamos trabajando los SATES desde hace aproximadamente 14 años. Aproximadamente. ¿Os ha tocado mejorar algún SATE ya realizado anteriormente? Nos ha tocado mejorar. No por vosotros, porque igual por otra empresa. Nos ha tocado ya mejorar alguno existente, que yo conozca, no ninguno nuestro. Eso está bien. Oye, ¿y el futuro cómo lo visualizas? A nivel de material o de este sistema de aislamiento térmico exterior. El futuro, en mi opinión, irá cada vez sobre todo a aumentar espesores, ¿no? Como he comentado, las normativas al final se van cambiando a lo largo con el paso de los años, ¿no? Y cada vez las exigencias de reducciones de consumo, ¿no? Y de mejora de la eficiencia energética son más exigentes, por lo que al final los espesores, los SATES, digamos, tenderán a ir siendo cada vez más gruesos, ¿no? ¿De cuántos centímetros, por ejemplo? Bueno, depende un poco de si nos vamos a criterios estrictamente normativos, como pueden ser los del código técnico, o nos vamos a otros criterios, como pueden ser los Passive House, que a lo mejor son más exigentes que los del código técnico, sí, ¿no? Que para una subvención necesites o lo que puedas necesitar, o lo que puedas necesitar para una subvención, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, lo habitual, lo estándar que se ha podido instalar estos últimos años pueden ser 8, 10, 12 centímetros. 8 o 10 centímetros. Ahora a lo mejor ya pues, ¿os ha dado un caso de alguno extremo de estos de...? En temas de criterios Passive House, pues podemos ir a más de 20 centímetros, a lo mejor también, sí. Qué insonorización, ¿no? Sí, bueno, la acústica luego la acústica luego es algo que también que habrá que estudiarlo de manera independiente, ¿no? Cuando hablamos de SATE, lo que nos estamos enfocando principalmente en aspectos más térmicos, ¿no? De ganancias o pérdidas de calor principalmente. Y bueno, ya no me acuerdo si había alguna pregunta que me ha quedado ahí anteriormente. No. Vale. Estamos hablando de ese futuro. Había empezado ya. Pero nosotros sí que es verdad que ya hemos empezado a ver, incluso por subvenciones, que ya incluso nos han pedido evaluar en el caso de rehabilitaciones de fachada, a la hora de montar un sistema de este tipo, la capacidad o que... no sé cómo decirlo, creo que lo recoge una norma UNE, es la capacidad luego de desmontar un sistema. Es decir, claro, si tú haces algo con mortero, evidentemente no es desmontable, es destruible, pero no desmontable. Entonces, sí que en las últimas subvenciones de las Next y demás, que se meten mucho con el tema de los residuos, que hasta ahora nos habían metido, que lo hemos comentado en algún otro episodio, sí que nos hemos dado cuenta que nos piden que hagamos una evaluación de la capacidad o no que tiene la obra que estamos haciendo luego de ser desmontada a futuro. A ver, yo creo que es algo como muy preliminar todavía, es decir, no entra muy, pero ya empieza a sonar un poco eso, el tema de poder desmontarlo y poder hacer otra cosa. Sí, sin generar un residuo. Sí, mira, uniendo un poco esto con la pregunta anterior, que era un poco la visión a futuro y la evolución de los sistemas SATE, ¿no? Sí que vemos que el futuro y la evolución de los sistemas SATE está muy vinculado a este tipo de aspectos, ¿no? Como el tema de la circularidad que mencionas, ¿no? Sí que es cierto que en los requisitos de las bases de las ayudas de los fondos Next Generation, ¿no? Del Real Decreto 853, está como exigencia el cumplimiento de la norma ISO, que precisamente habla de estos aspectos, ¿no? Y sí que vemos que cada vez es un tema que está más en boca de todos y que es algo a lo que va a haber que prestarle atención y sin duda ir estudiándolo y ver cómo se puede ir adaptando, porque sin duda va a ser el futuro hacia el que estamos caminando, ¿no? Y en concreto en esa norma sí que es cierto que es una norma que, como tú dices,
es un poco generalista, ¿no? Es decir, no es una norma pensada para sistemas SATE o para sistemas constructivos. Es muy genérico. Si estudiamos esa norma, por ejemplo, habla también de la capacidad de que un espacio se pueda adaptar a diferentes usos con el paso del tiempo, ¿no? Con el objetivo de que se minimicen las obras en ese espacio, ¿no? Es decir, si estamos en un local comercial que hoy en día tiene un uso concreto que prácticamente con unas obras, digamos, de un volumen bastante reducido, pueda adaptarse al cabo de unos años a otro uso que no fuera el original, ¿no? De tal manera que en ese cambio pues se reduzcan también los residuos o las emisiones que se generen. Entonces, bueno, ese es uno de los aspectos en los que habla la norma, que podemos ver que tampoco se adapta como tal a un sistema constructivo como es el SATE, ¿no? Pero también, por ejemplo, habla del tema de la estandarización, ¿no? Como pueda ser que los productos estén estandarizados, como es el caso de los sistemas SATE. Cada uno de los productos digamos, tiene un proceso de fabricación perfectamente definido, ¿no? Incluso en alguno de ellos no tienen un único uso, es decir, un acabado de un sistema SATE no tiene por qué aplicarse única y exclusivamente en un sistema SATE. Puede aplicarse también en una fachada, a lo mejor en la cual no se instala un sistema SATE, o el mortero no tiene por qué también utilizarse única y exclusivamente para pegar los aislamientos térmicos. Al final, esa norma ISO busca este tipo de aspectos, ¿no? Que un producto pueda tener diferentes usos y no uno exclusivo, o que este tipo de espacios puedan ir adaptándose, ¿no? Entonces, son temas y aspectos a los cuales tenemos que prestar la atención, pero que sí que es cierto que para su aplicación práctica en un sistema como el SATE, ahora mismo pues no tenemos medidas muy concretas para poder decir cumple. No cumple. Bueno, pues entendemos que el camino va hacia allí. El camino va hacia ahí. Claro, las empresas tendrán que ir un poco por esa línea. Vemos que es el camino que se va a seguir y que, pues, sin duda, a nivel normativo, pues cada vez las exigencias van a ser mayores, con lo que evidentemente va a ser algo que va a ser un campo de estudio por parte de los fabricantes para poder ir adaptándolos. Y sobre todo también que los sistemas SATE, al final, lo que intentamos trasladar también es que los beneficios que obtenemos al instalar un sistema SATE son mucho mayores que los posibles emisiones generados, ya no solo por la fabricación de los productos, sino por la propia instalación de los mismos, ¿no? O sea, estamos teniendo en cuenta que estamos mejorando de manera considerable el consumo que va a tener, el consumo energético que va a tener el edificio donde lo estamos aplicando, ¿no? Y que esa reducción de consumo se va a mantener con el paso de los años, ¿no? Con lo cual, un buen sistema SATE instalado, que apenas requiera mantenimiento con el paso de los años, más allá de algún retoque estético que pueda haber, el beneficio obtenido en el largo plazo es muy superior digamos, a los posibles, digamos, defectos que pueda haber a corto plazo en cuanto a sostenibilidad, por decirlo de alguna manera. ¿Te das cuenta, Borja, que todos los invitados que hemos tenido hasta ahora han hablado de los fondos Next Generation? No hay ni uno que no haya hablado. Sí, porque están omnipresentes en todo, ¿eh? Sí, porque además, bueno, aparte de evidentemente ser un motor y que impulsa la rehabilitación, claro, es verdad que están poco a poco introduciendo cosas que, bueno, quizás estaban en un segundo plano, no quizás para empresas fabricantes, pero sí para técnicos que estamos un poco en obra, entonces cada vez yo creo que las propias ayudas están impulsando, ¿no? Como comentábamos en algún otro podcast, desde la administración están impulsando pues cosas como pues bueno, ser un poco más eficientes en la gestión de residuos, el tema de la ISO que estábamos comentando ahora con Aitor. Entonces, bueno, al final, bueno, a base de normativa, ya que no entra de otra manera, pues a base un poco de normativa, pues yo creo que poco a poco va introduciéndose, porque bueno, visto un poco también, Aitor, a futuro, ¿cuáles creéis que es un poco los desafíos para los técnicos que estamos en obra, para los profesionales, un poco en lo que son los proyectos de eficiencia energética? O sea, ¿dónde veis que pueden estar un poco los desafíos o hacia dónde nos encaminamos? Una pregunta un poco genérica. Sí. O sea, vosotros digo como empresa sí. de materiales, de sistemas de SATE, ¿hacia dónde veis que están un poco ahora orientados los desafíos? Nosotros, como fabricantes de sistemas, sí que vemos que, en primer lugar, tenemos que ofrecer alternativas estéticas, por un lado, ¿no? Como las que hemos mencionado ya anteriormente. Ese es uno de los requisitos, ¿no? Porque al final hay un
un valor patrimonial existente, ¿no? Que evidentemente a lo mejor en muchas ocasiones no se quiere perder y al cual tienes que adaptarte. Entonces, eso por un lado. En cuanto a exigencias normativas que puedan haber relacionadas a la mejora de la eficiencia energética, en el tema del SATE no lo veo extremadamente complejo porque al final va, digamos, vinculado al espesor, ¿no? Y no solo al espesor, sino que al final un edificio es un conjunto de muchos apartados, ¿no? Y la fachada es uno de ellos. Luego están las carpinterías, luego está la cubierta, luego están los... Pues, por ejemplo, en climas a lo mejor más cálidos puede haber también dispositivos de sombra que pueden mejorar considerablemente la eficiencia energética, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo un poco al tema del SATE, que es un poco, entiendo, que lo que nos afecta, sí que creo que, por ejemplo, para los técnicos, los arquitectos, los estudios de arquitectura, que son al final los que tienen que, digamos, realizar un proyecto para poder instalar este tipo de sistemas, sí que vemos que tenemos, o al menos desde Visier lo sentimos así, una labor de acompañarles, ¿no? Porque al final el arquitecto tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Y es difícil saber en profundidad de todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces creo que sí que es cierto que los fabricantes, sean de SATE o sean de carpinterías o sean de lo que sea, tenemos que estar ahí para ayudarles, ¿no? Y para explicarles cuál es toda la normativa que hay detrás, qué es lo que puede ser exigible, qué es lo que no puede ser exigible, qué es lo relevante, qué no es lo relevante, para que, digamos, los técnicos, incluso los particulares también, puedan tomar buenas decisiones para sus obras. Has hablado de normativas, háblanos precisamente de ellas y de esas regulaciones locales. Entiendo que muchas veces son diferentes de una ciudad a otra, y cuando llega un sistema de aislamiento, como puede ser el SATE, ¿no? Estábamos hablando antes de los edificios protegidos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que muchas veces incluso la propia técnica va por delante de las normativas o de las instituciones, ¿no? Imagínate, pues, lo que hablábamos de Innoetics, Sí. de cómo se llevó a cabo ese proyecto en San Sebastián, en el que, oye, vamos a rehabilitar un edificio protegido. Entonces, ya entiendo yo que los técnicos del ayuntamiento con la mano en la cabeza, ¿pero qué vais a hacer? ¿No? Sí. Entonces, esas normativas, ¿qué papel juegan a la hora de trabajar con un sistema como el SATE, ¿no? Sí, bueno, las normativas, por ejemplo, digamos, podríamos ir clasificándolas en función de no sé si de importancia, ¿no? Pero bueno, sí ir ordenándolas, ¿no? Por un lado tendríamos la normativa a nivel europeo, que sí que es cierto que a día de hoy no es de obligado cumplimiento para el sistema SATE. Luego estarían las normativas a nivel nacional, que son comunes a todas las comunidades autonómicas de España, del país, que sería el código técnico. Y luego nos encontraríamos con las posibles ordenanzas que podamos tener a nivel autonómico o incluso a nivel municipal, ¿no? Que es un poco donde entrarían todo el tema de las rehabilitaciones de edificios históricos, ¿no? Donde dependemos un poco de que, pues bueno, el organismo público correspondiente de cada zona dé autorización o no. O incluso a lo mejor también para una serie de ayudas que no tengan por qué ser las Next Generation, sino que sean subvenciones también a nivel autonómico, exijan a lo mejor un requisito, por ejemplo, contra el fuego que no esté ni siquiera contemplado en el código técnico a nivel nacional, pero que para poder obtener esa subvención pues tengas esa exigencia, ¿no? Entonces sí que es cierto que nos encontramos con exigencias de todo tipo y que es muy difícil a veces hacerles frente, ¿no? Porque al final los fabricantes, conocer todas las posibles exigencias que haya en todos los municipios de todo el país es complicado, ¿no? Y no solo es complicado, sino que poder justificar mediante documentos hechos por terceros, como puedan ser ensayos, para que el técnico o la constructora o el propietario pueda presentarlo y decir, oye, que mi sistema lo cumple, es complejo, ¿no? Es complejo. Entonces sí que es cierto que ahí a lo mejor debería haber cierta, no sé si armonización o ciertas conversaciones entre a lo mejor las asociaciones de fabricantes de SATE y los organismos más a nivel nacional para que unifiquen ciertos criterios. Eso ¿no? es. Es que muchas veces, hablabas tú pero muchas veces vais vosotros por delante de las... Claro. Pues también tienen que estar las instituciones al día en ese aspecto. Claro. Lo fácil de ellos es decir, no lo pongas, no lo conozco. Claro. No, conocer el sistema porque... Sin ningún tipo de duda. O sea, que decir... Hoy día no creo que hay la tecnología suficiente como para crear materiales que no afecten en absoluto a edificios que estén protegidos. Uh-huh.
¿no? Sí, está claro. Entonces, bueno, sí que es cierto que echamos un poco a veces en falta esa unificación de criterios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya. Porque vemos, bueno, exigencias de todo tipo, cosas que se permiten en algún sitio, que no se ¿Cuál permiten, sería que la no más se permiten. curiosa que os ha ocurrido? Ahora que te venga, igual es difícil, ¿eh? Te dejo un tiempo Sí. para que lo vayas pensando. Pero tiene que haber cosas muy curiosas, ¿no? Es decir, ¿cómo que me estás pidiendo tú esto si es que esto es absurdo, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, hay una bastante reciente de este año, ¿no? Que es el tema del contenido reciclado en los productos, ¿no? Que de la noche a la mañana en alguna comunidad se ha pasado a exigir que para algunas obras públicas los productos que se vayan a utilizar en esas obras tengan que tener un contenido de reciclado incorporado en su fabricación de un tanto por ciento. Y prácticamente de la noche a la mañana la mayor parte de esas obras públicas en esa comunidad prácticamente se han paralizado. Entonces, bueno, pues entonces ese tipo de casos se han dado. Entonces es ahí donde vemos que hay una falta de comunicación, digamos. ¿No? E ignorancia. Sí, no sé si ignorancia. Política, quiero decir. Sí. Política o técnica, en ese sentido, ¿eh? Sí, desconocimiento un poco y básicamente ahí sí que es cierto que echaría en falta un poco esa colaboración público-privada que muchas veces se menciona también, ¿no? Solamente pues para dar a conocer, o sea, de la misma manera que al principio comentaba que los arquitectos es muy difícil que sepan en profundidad de todos los aspectos, es muy difícil también que los que regulan conozcan de todos y cada uno de los aspectos, ¿no? Entonces creo que es importante que se cuenten con todos los actores que estamos en el sector de la construcción, desde fabricantes hasta constructoras, hasta arquitectos, para que entre todos veamos qué es verdaderamente lo viable, de lo no viable y de lo verdaderamente exigible y lo no exigible. Volviendo un poco al principio que estabas comentando, el tema que uno de los desafíos para tema de arquitectos y profesionales es el tema de la estética, ¿no? Un poco, y del tema del patrimonio y del entorno. Claro, ¿dónde o cómo crees que se puede buscar el equilibrio? Porque es verdad que la normativa como tal no se mete en la estética, salvo bueno, cascos antiguos que sí que bueno, pueden estar un pelín más protegidos, pero bueno, fuera del casco antiguo sigue habiendo muchos edificios históricos que bueno, no están regulados de ninguna manera. Entonces, claro, ¿cómo crees que...? Porque es algo que nos pasa mucho, ¿eh? Al final el SATE, bueno, siempre tendemos a hacer como el sota, caballo y rey, siempre todos los SATEs iguales. Y claro, ¿cómo crees que se puede lograr un poco un equilibrio de que no todos los edificios que estén haciendo el SATE todos parezcan iguales, con la misma terminación, con los mismos colores? Porque nosotros en el estudio estamos aburridos cada vez que te viene la típica comunidad y te dice gris con blanco. Pero porque no tienen gusto. Porque no tienen gusto. No, pero el problema es que, claro, te dicen gris con blanco, entonces, claro, ¿cómo crees que se puede buscar un poco el equilibrio, ¿no? Uno, para el propio edificio, pero también un poco para el entorno, un poco donde están ubicados. Es decir, porque a veces nos encontramos con eso y a veces vas por ciertas barriadas y dices, menudas barbaridades. Nosotros tenemos algún SATE que está en el top 5 de lo más feo que me he encontrado. Pero no por cómo está ejecutado, sino un poco por los colores. Y claro, por mucho que tú les intentes asesorar y demás, como el ayuntamiento tampoco entra, como está fuera del casco, no se mete, pues claro, ¿cómo crees que se puede lograr un poco un equilibrio? Sí, a ver, estético. Es un tema complejo, la verdad. Sí que es cierto que nosotros, como fabricantes, estamos cada vez trabajando más en alguna serie de catálogos que puedan ilustrar, digamos, lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer. Porque muchas veces el fallo viene de ahí, ¿no? Del desconocimiento que comentábamos acerca de qué es viable, qué no es viable, ¿no? Y qué opciones tenemos con este estado existente, ¿no? Para rehabilitar el edificio, ¿no? Y luego, por supuesto, también hay un tema muchas veces económico, ¿no? Que las comunidades muchas veces, pues por ejemplo, comentábamos también al principio el tema de los ladrillos, ¿no? De las fachadas de ladrillo cara a vista, ¿no? Un SATE se puede al final acabar con un aplacado cerámico, ¿no? Y actualmente hay plaquetas cerámicas que pueden que decir, no es un ladrillo como tal, ¿no? Pero es una plaqueta cerámica en formato ladrilleta que puede colocarse sobre el sistema SATE y que al final la estética que obtenemos es una estética muy similar, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso evidentemente tiene un coste muy superior al SATE, digamos, convencional, con un acabado, con una piel completamente continua y lisa, ¿no? Y cuando llegas a esas decisiones muchas veces los propietarios, que al final son los que deciden, ¿no? Claro, ponderan la pasta. Claro, entonces en ese tipo de decisiones es difícil, ¿no? Es difícil que se decanten por otra opción, ¿no? Es difícil y bueno, pues ahí tendría que ver
el arquitecto puede tener un papel importante ahí, pero bueno, sí que es cierto que hay en algún caso concreto, pues a lo mejor el propio ayuntamiento, organismo público a nivel municipal, el que en un momento dado puede exigir en cuáles tiene que mantenerse o cuáles no. Pero bueno, es un tema complejo porque yo también puedo llegar a entender y puedo llegar a comprender al propietario que a lo mejor le suponga un desembolso muy superior solamente por mantener la estética. Bueno, pero el cambio de color, de blanco a verde o amarillo... Bueno, sí, luego claro. gustos estéticos, barbaridades estéticas bien, pero luego está el gusto, barbaridades estéticas que se hayan hecho, evidentemente hay algunas que son muy difícil justificables. Hay algunos ayuntamientos que sí se han llegado a meter, ya no solo en el casco, sino en todo todas las edificaciones que controlan ellos en la población, incluso ya sistemas, ¿no? Porque claro, estaba la fachada ventilada por un lado, los sistemas con mortero acrílico por otro, incluso el ayuntamiento ha llegado a poner limitaciones de tú por tus características, por tu entorno, solo puedes estos sistemas, tú por tus características, solo puedes estos otros, precisamente para no dejar solo en manos de los propietarios esa decisión, porque a veces hemos visto barbaridades, edificios que con un SAT estarían fenomenal y de repente a veces una ventilada y queda de pena, o al revés. Entonces, yo creo que ahí sí que la administración puede tener un papel muy importante, por lo menos en la parte estética, un poco en limitar, ¿no? Sí, sobre todo ahí yo creo que la administración y bueno, yo creo que los arquitectos, los estudios, que son al final quienes pueden tener ese gusto, digamos, arquitectónico que carezcan los... Ojalá las comunidades nos hicieran caso. A mí me han llegado a decir en una reunión... lo que pasa es que hay que ser convincente. Hay que ser convincente. No, por favor. Nosotros hemos llegado a llevar infografías maravillosas y a mí alguna vecina me ha llegado a decir, tú te callas que no pagas. Sí. A mí me han llegado a decir textualmente, tú te callas que no pagas. Es que ante ese argumento también es... Claro, te tienes que callar. Claro, dices, pues efectivamente, pues no pago, no voy a vivir aquí en este edificio. Es una lucha titánica que la llevas hasta el límite y hay un punto en el cual pues la ganas o la pierdes. No se dejan guiar, por lo general, Parece curioso, pero por los técnicos, por mucho que les lleves infografías y demás... Yo quiero creer que un vecino, una vecina, un propietario o propietaria intenta, a la hora de rehabilitar el edificio, jugar a un equilibrio entre invertir y resultado, ¿no? Es decir, bueno, acabado, pues vamos a intentar conseguir el mejor acabado a precio, ¿no? Martín, te voy a invitar a que me acompañes a las reuniones de vecinos. Y lo grabamos, un día vamos a hacer una reunión aquí. Hacemos una reunión de vecinos. Sí. Son apasionantes. Sí. ¿Os toca ir a reuniones? A mí me ha tocado. Actualmente no me toca tantas. Pero solís ir, ¿no? También a veces. A veces. Nosotros estoy iniciando ya el tema de la rehabilitación. O sea que, ¿en tu edificio? En mi edificio. Pues que es vas a pasar en grande. Que es de Gresite. Bueno, el Gresite podría llegar a ser susceptible de colocar también en un horroroso. No me ponga Gresite, lo odiamos. ¿Habéis puesto Gresite sobre SATA? Nosotros nos tocó plaquetas, sí, imitación caravista, otro tipo de plaqueta en más formato, pero Gresite... Pero podría, dicho que no. Podría ser. Sí que es cierto que tendríamos que ver un poco las prestaciones de ese Gresite, porque sí que es cierto que tiene que haber una serie de prestaciones que tiene que cumplir de acuerdo con el certificado del sistema, pero si los cumpliera, pues no habría inconveniente. Nos ha tocado, tampoco nadie nos ha pedido. La gente relaciona como el Gresite como algo antiguo y nadie pide... Antiguo y de piscina. También. Pegar una piscina en la fachada. Sí. Bueno, más o menos. Oye, ahora que hablamos de rehabilitación energética, ¿qué recomendaciones harías a los propietarios ahora o que nos estén viendo que en su edificio pues quieran llevar a cabo una rehabilitación energética? ¿Qué consejos para que pudieran llevar a éxito esa rehabilitación y que sea además sostenible? Claro, porque ahora lo de el apellido sostenible tiene que ir con todo, claro. Sí. Es fácil decirlo, pero que buscaran buenos compañeros de viaje, ¿no? Buenos socios en los que poder confiar, ¿no? Desde estudios de arquitectura hasta constructoras y fabricantes, ¿no? Que se rodeen de gente, digamos, profesional y honrada principalmente, ¿no? Es algo que es sencillo de decir, pero que afortunadamente tenemos que lidiar todos los días con barbaridades también, ¿no? Entonces, bueno, y para ello, para poder tomar ese tipo de decisiones correctas en la elección de esos compañeros de viaje, ¿no? A la hora de llevar a cabo su rehabilitación de fachada principalmente, que se informen, que busquen. Hay un montón de información disponible, ¿no? Los fabricantes en nuestras páginas web tenemos vídeos y catálogos explicativos acerca del sistema y al final cuanto más se interesen dentro de sus posibilidades, más preguntas van a poder hacer y con las respuestas que vayan recibiendo de unos y de otros, mejores decisiones podrán llegar a tomar. Es el mayor consejo que les podría dar. Más allá de que evidentemente creo que estamos todos de acuerdo de que el sistema SAT es algo positivo, ¿no? Evidentemente eso creo que sobra
sobra decirlo. También Aitor nos quiere decir que si no has iniciado todavía la puesta en marcha de una rehabilitación energética y quieres saber qué es una rehabilitación energética, entra en rehabilitaconexito.com. Tenemos una videoguía que explica en varios vídeos cortitos, muy bien diseñados y muy fáciles, cómo es todo el proceso y lo que tienes que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo con éxito también una rehabilitación energética de estas características. Videoguía, rehabilitaconexito.com. Está en vídeo y escrita, por si quieres leer o lo quieres ver, o lo que te dé la gana. Bueno, estamos acabando, pero todavía tenemos algún tema que otro, como son las patologías, que tú de patología sabes un montón, ¿no, Borja? Sí, a ver, en el campo es verdad que muchos de los sistemas SATE vienen en rehabilitación por patologías. Normalmente, hombre, sí que es verdad que la mayoría, ¿no? Sí, a ver, la mayoría nosotros de proyectos que comienzas, normalmente parte de una patología. Nosotros vamos por patología, te lo digo así. Vosotros vais por patología. Es que bueno. Normalmente suele venir, el desencadenante es una patología. Y el miedo. Si se cae algo y el ayuntamiento viene, ahí está, hay que hacerlo lo antes posible. Puedes tener otros tipos de patología. Una, que evidentemente que tengas desprendimientos en el edificio y digas, tengo que hacer algo, y ya que voy a hacer algo, lo aíslo. O luego también están las patologías relacionadas a precisamente a que el edificio no esté aislado. Entonces, ahí, Aitor, no sé cómo veis vosotros un poco el tema del campo de las patologías, porque claro, una cosa es poner un SATE por encima, pero claro, hay una serie de patologías a corregir, por lo menos en el campo de la rehabilitación. En obra nueva, cuando haces un SATE, pues bueno, es obra nueva, pero en el de la rehabilitación nos encontramos un poco que partimos de unas patologías previas, lo que decías, ¿no? Yo tengo que coger un sistema SATE y lo anclo lo anclo y lo adhiero sobre una fachada. Entonces, claro, ¿cómo veis vosotros eso? Porque claro, hay que preparar, previamente mucho el soporte, por supuesto, otros materiales. Sí, evidentemente hay algunas patologías que requerirán de actuaciones concretas previo a la instalación del propio sistema SATE, pero a lo mejor puede haber otra serie de, no sé si patologías, pero defectos a lo mejor que pueden corregirse directamente con la propia aplicación del sistema SATE, ¿no? Es decir, si por ejemplo tenemos una serie de desniveles, desplomes en la fachada, ¿no? Pues a lo mejor mediante la combinación de diferentes espesores se pueden llegar a regularizar, ¿no? Sí que es cierto que al final, por ejemplo, si nos encontramos con un soporte que no está bien adherido al ladrillo, ¿no? Un mortero que no está bien adherido, pues ahí no podremos anclar un SATE, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que el SATE, digamos, traslada bien sus cargas al soporte firme, ¿no? Que sería pues el ladrillo, por poner un ejemplo, ¿no? Que sería uno de ellos, ¿no? Entonces, en esos casos, pues requerirán de unas actuaciones específicas para ello, ¿no? Pero habrá otras que con el SATE que quedarían resueltas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor también estoy pensando el tema de posibles filtraciones a través de las carpinterías, ¿no? Cuando estamos colocando el SATE, al final también ese abrigo lo colocamos en los interiores de los huecos de las ventanas, ¿no? Y sí que es cierto que requiere de una capa impermeabilizadora, ¿no? En esa base antes de colocar la repisa de la ventana, ¿no? Pero, por ejemplo, todas las patologías que tuviéramos previas en esos encuentros ya las estamos solucionando casi con la propia instalación del sistema SATE, ¿no? Entonces, muchas de ellas se pueden solventar con la propia instalación. O incluso a lo mejor también si originalmente teníamos una serie de fisuraciones o defectos en fachada que a su vez nos generaban una entrada de agua y nos generaba una humedad en el interior de la vivienda, si el soporte en esa zona está fisurado pero está firme, está bien adherido, a lo mejor simplemente con el arreglo, digamos, de la fisura y la instalación del sistema SATE ya estamos asegurando la impermeabilidad de ese punto, ¿no? Con lo cual ya estaríamos evitando esa humedad interior, por poner otro ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de patologías que se solucionarían ya con el sistema. Oye, ¿por dónde va la evolución de los materiales? Para ir acabando, porque entiendo yo que si tienes una fisura exterior con el Aguaplast no funciona. Dale el Aguaplast por bueno, fuera. No te creas, también tenemos gama de Aguaplast para el exterior. El de Spray sorprendería. No, pero bueno, en serio. ¿Hacia dónde va evolucionando? No sé, ¿qué tipo de tecnología estamos teniendo en esos materiales que nos pueden echar una mano para un aislamiento exterior?
Bueno, ¿Por dónde se está trabajando? Habrá mucho, entiendo yo, ¿no? Sí, bueno, yo al final haciendo. nosotros al final en Beisier solemos dividir los productos en dos categorías principalmente, ¿no? En polvo y en pasta. Productos en polvo, productos en polvo y productos en pasta, ¿no? Sí que es cierto que cada uno de ellos pues te pueden ofrecer una serie de características, ¿no? Pues por ejemplo, los productos en polvo te pueden ofrecer unas durezas muy, muy elevadas, ¿no? Y los productos en pasta, sin embargo, te pueden ofrecer unas flexibilidades, pueden ser más difíciles de que fisuren con el paso del tiempo, por decirlo de alguna manera. Más resistentes a eso. Sí, entonces, bueno, pues en función de las patologías que nos encontremos, pues tendremos que ver si es más recomendable colocar un producto u otro, ¿no? Entonces, bueno, y luego, por supuesto, los recubrimientos, ¿no? Que son al final los que nos garantizan también no solo el acabado estético, sino es la primera capa que está en contacto con las inclemencias meteorológicas, ¿no? Y es al final el que acaba dando la cara por el edificio. ¿Y cuál es la última novedad que hayáis hecho así que sorprenda? Porque yo he visto de vosotros pinturas, por ejemplo, que quitan el olor, que quitan el humo, vamos, no sé, un poco más que lo pintas y flipas, ¿no? El ambiente que te dejan dentro de casa, ¿no? Sí, bueno... ¿Por fuera ocurre lo mismo? Por fuera es una buena pregunta, la verdad. Sí que tenemos alguna novedad por el interior. Antes has comentado el tema del satín. Sí que tenemos alguna solución ahora para aislar también por el interior. Por el exterior, bueno, tenemos un acabado autolimpiable también. Entonces sí que es cierto que... Eso no me lo creo, lo del autolimpiable. Sí, ¿Eso es cierto? Sí, bueno, hay diferentes... Cuando decís autolimpiable, ¿qué cuando significa? Los fabricantes decimos autolimpiable, luego hay que rascar un poquito más. Hay que rascar un poquito más, ¿no? Porque al final no todos los autolimpiables, ¿no? O la tecnología que pueda haber detrás de esa denominación autolimpiable puede ser igualmente comparable, ¿no? En nuestro caso lo que hace es que la suciedad, digamos, queda muy en superficie, en el acabado, no llega, digamos, no penetra bien en el acabado, ¿no? Y luego con el agua de la lluvia se arrastra, ¿no? Pues manteniendo, digamos, la fachada más limpia a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de productos también están disponibles. Precisamente es uno de nuestros acabados para exterior. O sea, que si veis un edificio que está limpio y que lleva ya varios años, es que está utilizando un producto Beisier autolimpiable. No pienses que lo han limpiado. Aitor, pues muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que un placer a vosotros. Con profesionales como vosotros estamos aprendiendo un montón de cosas. A vosotros por darnos esta oportunidad también de hacer pedagogía, ¿no? Y de dar a conocer un montón de sistemas, ¿no? Y de que cada vez todos los profesionales del sector, incluso particulares, conozcan más acerca de lo que luego se va a instalar en sus edificios, que es fundamental. Y eso es, desde luego, nuestra intención, ¿verdad, Borja? Que aprendan, ¿verdad? Así es. Nosotros te vamos a dar un detallito para que, bueno, mi consejo es que aquí lo que te hagas es que te eches tu desayuno de la mañana o tu zumo del mediodía, que no hagas el aguaplas en polvo, no lo hagas en la taza, que podría perfectamente aguantar, Sí, ¿verdad? No sé de qué material cerámico está hecho. Tú sabrás igual más que nosotros, pero la taza nos han dicho que aguanta bastante bien. Pues oye, es un detalle para que tengas... Muchas gracias, encantado. Y te acuerdes de nosotros y cualquier cosa de novedad que tengas, avísanos, que por supuesto lo compartimos. Estamos en contacto. Y lo mismo que Aitor, vosotros también. Si estáis en cualquier empresa, vosotros mismos desde casa y queréis compartir con nosotros una noticia, un proyecto vuestro, tenéis un formulario en rehabilitaconexito.com donde puedes tranquilamente ponerte en contacto con nosotros. Si sois de la empresa que estáis competencia de Beisier y queréis patrocinarnos, pues diremos que no, posiblemente, pero vosotros intentadlo. Llamadnos y no os preocupéis que podéis formar parte de nuestros patrocinadores. Y finalmente, lo que queríamos en el episodio de hoy, suscribiros tanto al newsletter como al canal de YouTube, que es la forma más rápida de que os lleguen las noticias y además, bueno, nuevos episodios que va a haber más. Próximamente. Nos vemos la otra, Gibao. Gracias, hasta luego.